sea bienvenido y pues le cedo la palabra porque pues nos parece un tema verdaderamente interesante. Adelante, maestro. Ok, me escuchan bien todos, ¿no? Está bien el micro. Ya. Bueno, este es un tema que he querido ofrecer y compartir con ustedes porque es una investigación de las ruedas. Sabemos que cuando hablamos de ruedas nos referimos al zodiaco, pero dentro del zodiaco y de la astrología, las ruedas tienen una connotación iniciática muy interesante porque los chakras también son ruedas. Todo aquello que rota y que está en movimiento establece y gesta y genera un destino. Entonces el tema de ahora son las ruedas del destino y cómo lo podríamos aplicar en la iniciación real. Me refiero a iniciación real, aquella iniciación en la que se produce cambios concretos y efectivos en la parte psicobiológica del candidato. No solamente teorías y situaciones pues externas, sino también un proceso profundo de transformación, como el maestro lo plantea siempre en sus obras, ¿no? Y más aún en la obra máxima, pues la del séptimo mensaje, que es el Yoga-Yogismo, en donde realmente el sistema que él plantea, pues funciona. Y así debiera ser, y de esta manera la iniciación se convierte en iniciación real y no especulativa. Bien, vamos entonces a empezar. Estas ruedas del destino, lo que primero quiero hacerles ver es los orígenes. ¿De dónde proviene este conocimiento de las ruedas y más aún de la propia astrología? Y es pues desde los atlantes, incluso de los lemures. Todo ese conocimiento de estas civilizaciones antiguas han emigrado, después de los cataclismos, hacia todo el mundo, ¿no? Tanto Oriente como Occidente. Las ruedas del destino se conocían en la antigüedad, en la astrología de la época helénica, como las partes arábigas, porque son los árabes los que de alguna forma diseminaron este conocimiento y le llamaban las partes arábigas, pero en realidad son las ruedas del destino que van generando una serie de circunstancias a lo largo de la vida de una persona a través de su carta astrológica. Ya desde esa época, desde los egipcios y de la época helénica, surge pues este conocimiento que estaba organizado, pero organizado por personas que conocían la astrología y trataban de explicar el fenómeno astronómico y humano de acuerdo al avance de la ciencia de ese tiempo. En realidad, estas ruedas también se le llamaban los cleros, en latín pars y también en español traducido fue una parte. Pero al final, cuando iba avanzando el conocimiento de la astrología desde la época helénica, la época medieval y llegamos a la época moderna, va desarrollándose una evolución del concepto de qué cosa es una parte arábiga y cómo es esto que hace que el ser humano pues establezca en su mapa astrológica una serie de caminos para mejorar o transformarse. Pero resulta que el uso de las partes arábigas o de las ruedas en el pasado muchas veces descuidaban el trabajo de enlazar el signo y el planeta de una astrología que estaba basado en los 12 signos y en los 10 puntos planetarios. Y exageraban el uso de las partes arábigas porque no sé si entendían mal o no conocían el proceso de dónde vienen estas partes arábigas, de tal manera que comenzó a tener más importancia las partes arábigas o las ruedas que la propia rueda zodiacal con los planetas. Pero ya en Europa, por ejemplo, tenemos aquí representantes como Guido Bonetti, que habla mucho sobre los puntos arábigos, tiene algunas muy buenas obras que aún todavía no se han traducido al español, están en latín. Tienen a Morin de Villefranche, el astrólogo famoso, matemático, un genio de la astrología, que es el único que ha podido pues, hacer que la astrología pueda ser considerada como ciencia, porque tiene todo un planteamiento con un razonamiento científico, porque él era médico y matemático a la vez. Luego viene pues Galileo, Plácido de Tito,
también William Lilly, que es famoso con muchas obras de astrología, y ya otros astrólogos como Zadkiel, Rafael, Alan Leo, que muchos conocen también, que conocen astrología, Several, Max Hendel, Alexander von Jin con sus libros de la revolución solar y la revolución lunar, Charles Ocarte con su libro de los aspectos y otros, ¿no? Todos ellos tratan un poco sobre lo que es las ruedas o partes arábigas. El maestro Emanuel Laferré también en sus grandes mensajes, en la página 289, nos habla un poco, no mucho, pero sí nos habla del uso de dos partes arábigas principales, la rueda de la fortuna y la parte némesis que le llama la rueda del destino, indicando que nosotros podemos manejar nuestro destino utilizando estas ruedas. Entonces él también un poco aborda esto, no mucho, pero sí aborda en estos grandes mensajes. Pero para empezar esto, vamos a desenredar un poco desde el comienzo. Hay tres factores fundamentales en la relación hombre-cosmos. Primero está el zodiaco trópico, con su rotación orbital. Y este zodiaco trópico tiene que ver con los signos del zodiaco. Como ustedes observan aquí, son 12 signos del zodiaco. No estoy hablando de constelaciones, estoy hablando de los signos del zodiaco. El segundo factor importante son el sistema solar, en la cual estamos nosotros, y son 10 puntos planetarios. No le llamo planetas porque ahí la luna no es un planeta, el sol tampoco, pero sí puntos planetarios, que son 10. Entonces tenemos el macrocosmos, que estaría representado por el zodiaco trópico, y el sistema solar, o sea, los puntos planetarios. Ese sería el macrocosmos. El microcosmos estaría representado por la Tierra, hombre-tierra, que en realidad son las casas astrológicas. O sea, es la esfera local donde se produce la rotación axial de la Tierra alrededor de su centro, de su eje. Entonces, el ser humano es el que va a captar ese macrocosmos a través de su sensibilidad. Y esa sensibilidad está expresada a través de su esfera local y esta a través de las 12 casas astrológicas. De tal manera que aquí se une el macrocosmos y el microcosmos. Cuando hay una simbiosis entre el macrocosmos y el microcosmos, se establece ahí la parte cosmobiológica, que antiguamente pues se llama astrología. Pero cuando hablamos de astrología, como que nos lleva un poco al cielo, al cosmos, y nos olvidamos del hombre, porque astrología es el estudio de los astros. Pero ya el término que el maestro también plantea en los grandes mensajes dice que mejor llamado cosmobiología. Entonces ya está uniendo el cosmos y el hombre. Entonces, cosmobiología me parece que es un término adecuado para esta era del Acuarios. Pero veamos ahora la diferencia clara entre lo que es zodiaco trópico y lo que es el zodiaco estelar, o sea, de las constelaciones. Y acá hay que aclarar, y yo creo que ya la cultura astrológica ya sabe que hay una diferencia entre lo que son constelaciones y lo que son signos del zodiaco. Por eso que el maestre hace la diferencia incluso con los nombres. Por ejemplo, él no llama Aries al signo, sino el Cordero, porque la constelación es Aries y el signo es el Cordero. La constelación es Taurus y el signo del Toro. Entonces los signos son llamados de una forma un poquito diferente a las constelaciones para hacer la división, pues la separación. Entonces las constelaciones están años luz del sistema solar. Su influencia se da, pero a través de ese gran campo que es el sistema solar. Porque el Sol tiene su capa más alejada, que es la exósfera, en la cual están los planetas gravitando y rotando y trasladándose, hace como un manto de protección. Y eso es lo que tiene una influencia directa con el hombre que está sobre la Tierra. Pero las constelaciones influencian sí a través de todo ello, por eso que en las eras precesionales se toma en cuenta la influencia de las constelaciones. Pero es otro tema también que hay que desenredar un poco y no es tan exacto como se plantea. Pero acá la idea básica es que el zodiaco trópico es diferente a zodiaco estelar. Y acá vemos de otra forma la diferencia. Ya acá están dibujados el zodiaco trópico que empieza siempre en el punto vernal. Ahí empieza la división del zodiaco trópico.
que tiene cada signo de 30 grados exactamente. Sin embargo, las constelaciones, cada una tiene una variación. La constelación del aguador de Acuarios tiene pues 35 grados, de los peces 28 grados. Entonces, cada constelación tiene una diferencia que no es constante, como los signos que es 30 grados exactamente. No es 31 ni es 29, es 30 exactamente. El fundamento de esto lo hizo pues Wendell Pollich y Nelson Page cuando explicaba matemáticamente el equilibrio de masas y la rotación y traslación del punto baricentro, que es el punto central entre la Luna y la Tierra, que hay un punto central que es baricentro, que es el que se mueve, y este movimiento da lugar a una división de 12 geoarcos o helioarcos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que son los signos del zodiaco. Entonces tiene todo un respaldo astronómico el hecho de que existen 12 signos y cada uno de 30 grados y que nada tiene que ver con las constelaciones. Entonces, ¿cuántos signos hay? Hay 12. ¿Cuántas constelaciones? Dicen que hay 13, claro, porque en la parte de Escorpión está Ophiuchus, entonces dicen que hay una 13ª constelación, claro, pero esas son las constelaciones. Nosotros hablamos de los signos del zodiaco trópico, que es el que influencia al ser humano, más directamente. Entonces, miren, aquí cuando la Tierra rota y se traslada alrededor del Sol, va marcando esos 12 puntos de geoarco o helioarco, que son los signos del zodiaco. Resumiendo, los signos del zodiaco es la división de la órbita de la Tierra alrededor del Sol en 12 arcos. Ese es el zodiaco trópico. Y como el hombre está encima de la Tierra, es influenciado por esas 12 posiciones de la Tierra alrededor del Sol, que son los signos del zodiaco. Entonces está basado en la traslación orbital de la Tierra, el zodiaco trópico, no de las constelaciones. Ahora bien, las ruedas, vamos a bajar acá abajo para que podamos ver, las ruedas o partes arábigas, ¿qué es lo que son? ¿Cuál es el concepto de las ruedas o partes arábigas? Dice la tradición que estas ruedas o partes arábigas son puntos sensibles en el zodiaco. Estos puntos sensibles, como ustedes observan acá, son elementos que por un momento en el tiempo y en el espacio, por una posición X, toma cierta sensibilidad. El grado 10, por ejemplo, del aguador, o tal vez el grado 15 del cordero, o el grado 10 también de macho cabrío, o el grado 25 del escorpión. Son puntos sensibles, lo que quiere decir que no son cuerpos planetarios. Y estos puntos sensibles otorgan al ser humano cierta sensibilidad en su carta astrológica que le va a permitir expresar algo del simbolismo, de ese simbolismo entre el punto sensible, la rueda, y el signo en el cual se encuentra. Pero cuando uno nace, tiene los 12 signos que lo va a influenciar a lo largo de su vida. Este nacimiento siempre es dodecanal y toda la influencia va a expresarse en el ser humano, lo que quiere decir que todo ser humano tiene la influencia de los 12 signos, no solamente de uno, sino de los 12, pero en arreglo a cada área de su vida. Cuando un planeta se encuentra en un signo zodiacal, se establece un vínculo entre el planeta y el signo, pero es un cuerpo estático, es un cuerpo físico, astronómico. Sin embargo, las ruedas o partes arábigas son simplemente puntos hipotéticos, puntos matemáticos, puntos sensibles, que no tienen una expresión directa en el ser humano. Entonces, en el destino del ser humano, solamente debe tomarse en cuenta los puntos planetarios, los 10 puntos planetarios y no los puntos arábigos. Porque al final de cuentas, la rueda principal que ejerce fuerza y poder sobre el ser humano es la rueda zodiacal. Esta rueda zodiacal que ustedes observan
que son de 12, cada vez que un ser humano nace de acuerdo al tiempo y al espacio, cada uno tiene un sello, y ese sello está expresado, por ejemplo, si uno nace en un momento dado, ya sea en un mes, 21 de marzo o abril, el sol estaría en el cordero, pero eso solamente por el mes de nacimiento. Pero por la hora, uno puede tener cualquiera de los 12 signos. De tal manera que el ascendente viene a representar la parte fisiológica, la parte física de ese ser humano. Uno puede nacer en el signo del centauro por el mes de nacimiento, pero por la hora se encuentra, por ejemplo, en el signo del cordero cuando son la 1 de la tarde, porque el sol se encontraría, por ejemplo, aquí, y el ascendente estaría ubicado aquí. De tal manera que el cuerpo físico, la parte biológica, sería más del cordero que del centauro. El centauro funciona para otros elementos, que puede ser el elemento trascendental o lejano, porque está ubicado casi en un sector noveno, pero sin embargo, en el cordero es su parte biológica, su parte física. Entonces, la rueda zodiacal tiene su coagulación por el ascendente en el cordero. Entonces, esto es lo que va a representar a la persona un momento en el tiempo y el espacio en que la rueda se detiene. Y al detenerse, expresa todas las características del cordero. Y esa es la entrada a este mundo, esa es la experiencia que tiene ese ser humano desde que nace hasta que se libera. Está bajo la marca del cordero. Y todo lo que representa el cordero es lo que hace de que esa persona tiene una tendencia a expresarse con la energía del cordero. Pero bien, si nace en el cordero, la rueda en la que lo escogió por la hora de nacimiento el cordero tiene una relación estrecha con los 3 signos que le corresponde, con los 3 signos de fuego. Él expresa en su forma personal el cordero, en su creatividad el león y en su trascendencia el centauro. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta así la diferencia de expresión de ese ser humano, tenemos siempre 3 elementos que nos van a permitir expresarnos. Cómo soy, cómo creo o produzco, la 5ª, y cómo me transformo o me elevo, la 9ª. Igual hacemos con el toro. Cuando alguien nació en ascendente toro, él representa el toro. Pero cuando va a expresarse, en su creatividad es la virgen y en su trascendencia es macho cabrío. Se da el triángulo de la tierra. Cuando tenemos ascendente gemelos, entonces siempre el ascendente gemelos, por la hora, dentro de la rueda zodiacal, tiene su creatividad en la balanza y su trascendencia en el aguador. Igual tenemos en el cangrejo. Cuando nace el cangrejo por la hora de nacimiento, tiene su creatividad en el escorpión, su trascendencia en los peces. De tal manera que acá se produce la interrelación y la utilización de lo que es las triplicidades. Porque una persona no solamente es el signo que tiene, sino el signo que crea, que es el que está a 120 grados, y el signo que trasciende, que es también a 120 grados partiendo del ascendente hacia el lado superior. Entonces, el ser humano vive y se desarrolla en ese triángulo, no puede estar separado. Eso es una idea importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de las ruedas o partes arábigas, ¿qué es lo que sucede? Si yo ubico al signo del Sol aquí en el Escorpión y tenemos que el ascendente esté en balanza, digo en el Cordero, y tenemos la Luna
aquí en el signo del cangrejo. Dice la teoría y la astrología ancestral, da una fórmula, que la rueda de la fortuna, que incluso le ponen de esta forma, va a ser igual al ascendente, casa 1, más la luna, menos el sol. Esa es la fórmula que da. Pero entendamos esto para saber qué cosa es lo que está pasando. Si la luna, yo la llevo, hago que se mueva hacia el ascendente, la misma distancia, longitud eclíptica que la luna hace para moverse al ascendente, el sol también se mueve. ¿Mm? Y el punto donde incide una vez que la luna llegó a tener una conjunción con el ascendente, ese punto sensible le llaman rueda de la fortuna. Por eso que les decía al comienzo de que las ruedas, partes arábigas, son puntos sensibles. Pero son puntos sensibles porque el sol se movió, cada vez que la luna se mueve al ascendente, el sol se mueve, entonces produce un punto sensible. Y ese punto sensible le llaman la rueda de la fortuna. No es que haya fortuna en ese lado, simplemente es una relación entre el sol, la luna y la tierra, porque el ascendente representa el lugar donde el ser humano topográficamente nace de acuerdo a la hora. Entonces, eso se llama rueda de la fortuna. Quiere decir que esta es una fórmula que yo puedo utilizar para cualquier planeta. Ahora bien, si estamos hablando de movimiento, como ustedes observan aquí, entonces ya no hablamos de algo estático cuando uno nace. Ya no podemos decir de que cuando tú naciste los planetas estaban ubicados en un sector y sencillamente eso te funciona desde que naces hasta que te vas de este mundo. Cuando uno nace, a los minutos siguientes, a las semanas y a los meses siguientes, los planetas comienzan a moverse. Entonces ya este movimiento planetario ya no pertenece al mapa astral estático, sino ya es algo dinámico. Entonces las ruedas, al hacer este movimiento, ya no pertenecen al zodiaco trópico estático desde el momento en que naces, sino al movimiento, quiere decir a la dirección. Entonces ya es un movimiento cinético. Ya no es parte de la carta astral, es el movimiento de tu carta astrológica en el tiempo y el espacio. Entonces, una rueda o una parte no viene a ser parte de la carta astrológica, pero sin embargo, muchísimos astrólogos y desde la antigüedad toman en cuenta a las ruedas como algo que está específicamente dibujado, graficado e influenciado en tu carta astral. Entonces, incluso hasta en los programas ubican la rueda de la fortuna, la rueda del infortunio, la rueda del tiempo, la rueda, etcétera, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver. En esta parte, vamos a borrar lo que hemos hecho aquí. Van a darse cuenta los diferentes ejemplos que vamos a hacer seguidamente. Los conceptos que yo he traído desde la antigüedad, que he copiado de algunos libros, de algunos enfoques, y miren lo que pone. Puntos sensibles, en 3 puntos que les he explicado. Puntos eclípticos que representan áreas sensibles. No tienen ninguna fuerza propia, actúan igual que como ocurre con los nodos o las casas. Son factores pasivos que reciben energía. Es decir, no tienen consistencia porque no tienen un sustento astronómico como es un planeta que resuena cuando el hombre se expresa al cosmos, un planeta físico. De tal manera de que estos conceptos que nos dicen los diferentes astrólogos y la tradición tratan de explicar a la rueda, pero no lo consiguen porque no tienen sustento material, astronómico, y no lo podemos rastrear porque no hay una efemérides para cada punto. Sin embargo, con los planetas
Como hay efemérides, entonces podemos ir rastrear en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no pertenecen a las ruedas o las partes arábigas al zodiaco trópico, a la carta astral, ¿qué son entonces? Son direcciones. Son movimientos que pertenecen a los tránsitos, direcciones primarias o direcciones secundarias o revoluciones solares, o sea, a los pronósticos, no al diagnóstico específicamente de una carta astrológica. Porque la carta astrológica te representa a ti. Y si te representa a ti, es el hombre hecho un diagrama en la que me permite saber qué es lo que pasa en mí, pero reflejándome al cosmos. Entonces, esto es lo que yo también quiero explicarles cuando ustedes lean o les hagan algún estudio, cuando trabajen con la rueda de la fortuna, la rueda del amor, la rueda del destino. O sea, hay más de 1000 ruedas. Ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar colegas que nos hablan que hay más de 1000 ruedas, que son pocas, ¿ah? Porque cada punto planetario puede darme 12 ruedas y multipliquen, sale como más de 1000 ruedas, cada uno y cada grado del zodiaco. Imagínense graficar, imagínense poner cada uno de las partes arábigas sobre la carta astral de uno. Esa es toda una situación en la que a veces es tan complicado que mejor no lo interpreto, porque la mente se ofusca con tantos significados y cuántos puntos hay ahí. Solo tenemos 10 puntos planetarios y con eso es suficiente para revelar el destino. Pero ya usar las ruedas como parte de la carta astral, eso sí me parece, creo que un poco exagerado, deformado, porque al final las ruedas o partes arábigas no son más que direcciones primarias. Y las direcciones primarias es el movimiento de cada planeta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí a Mercurio. Cuando yo muevo a Mercurio o al Sol, un movimiento regular, si está el Sol aquí a 15 grados, si yo muevo al Sol en un movimiento regular hacia adelante, o sea, siguiendo contra las agujas del reloj, igual también hago con Mercurio, hago un movimiento regular, y la Luna también hago un movimiento regular. Entonces estoy hablando de que todos los planetas en el tiempo en que tú naciste comienzan a rotar, comienzan a moverse, todos en un ritmo parejo, porque cuando nosotros hacemos mover los planetas en tiempo real, esos se llaman tránsitos, pero los tránsitos están en función a elementos un poco más amplios y complejos como una revolución solar o incluso una revolución lunar. Pero la dirección primaria son movimientos que algunos astrólogos le llaman, y la antigüedad también, atacires, que son movimientos regulares. Todos se mueven con el mismo número de grados. ¿Y cuál es ese movimiento? ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto de arco tiene ese movimiento? Según la regla de Ptolomeo, aproximadamente es 1 grado, se mueve en 1 año. Pero en forma exacta es 0.95, 95 y tantos, que es el movimiento que le llaman el arco de Naivot. Pero para efectos prácticos nosotros vamos a usar 1 grado, 1 año, el movimiento de cada planeta. Si yo muevo al Sol, vamos a moverlo aquí 15 grados, quiere decir que Mercurio también se mueve 15 grados y la Luna también se mueve 15 grados. Si yo tengo el ascendente en el Cordero y hago mover al Sol hasta que llegue al Cordero, aproximadamente son 30 grados, y llega hasta acá, entonces también Mercurio ha avanzado 30 grados
y también la luna ha avanzado 30 grados. Lo que me está dando un punto sensible y otro punto sensible. Que a la manera de ver de los antiguos, podríamos decir que me está estableciendo ruedas o partes arábigas. Entonces, cada movimiento de cada planeta me va a indicar nuevas posiciones de los diferentes planetas que acompañan su movimiento. Y esos son las ruedas o partes arábigas. Que al ser solamente direcciones primarias, entonces estos nos van a permitir establecer algunos pronósticos en el tiempo y el espacio, en acuerdo al planeta que se mueve. O sea, cada planeta podemos hacerlo rotar, podemos establecer la rueda, y ese planeta me va a indicar la función que yo debo experimentar. Entonces, cuando yo utilizo un ascendente, vamos a poner acá un ascendente diferente, vamos a poner un ascendente que sea aquí el ascendente. Que el ascendente sea Centauro. Cada signo tiene un planeta regente. En este caso, Júpiter es el planeta regente del Centauro. En el tiempo en que tú has nacido, en el mes, el día, el año y la hora, Júpiter puede haberse encontrado en el Toro. Cuando se encuentra en el Toro, hay una relación muy íntima entre Júpiter y el Toro, porque es su posición en la que cuando tú naciste encontraste a Júpiter en el Toro. Entonces el significado de Júpiter no es no solo te va a dar alegría, ni te va a dar entusiasmo, ni tampoco solamente te va a dar mucha expansividad, sino tiene que estar asociado con el signo del Toro. Entonces es una amplitud en las cosas prácticas que tú quieres hacer. Te da una naturaleza satisfecha, alegre, con una buena capacidad de disfrute. Júpiter en el Toro. Entonces, cuando yo establezco y digo, bueno, tú tienes ascendente Centauro y tu Júpiter está en el Toro, entonces tú eres Centauro unido al Toro. Ambos van a ser los representantes de tu carácter físico, biológico, incluso hasta emocional. Lo que representa tu cuerpo físico es el ascendente, es tu cuerpo físico. Y las limitaciones que tú tienes, tanto físicas como energéticas, están bajo el marco del Centauro, que no son iguales a Macho Cabrío o al Aguador. Entonces ahí tus fortalezas pueden ser la parte de las caderas y los muslos, incluso hasta la parte de el pato biliar. Fortalezas que tú tienes y que otros no tienen porque tienen otro ascendente. La naturaleza energética que tú posees es de un carácter de fuego, porque estás dentro de la triplicidad de fuego. Entonces, el desarrollo personal y el desarrollo espiritual tiene que ser bajo los límites que te ha asignado de la naturaleza cuando tú naciste. Y desde ahí tiene que empezar tu propio desarrollo espiritual. Por eso que el maestro dice que la base de la iniciación es la astrología. Y preguntémonos por qué. Es que la astrología eres tú. Entonces la base de la iniciación eres tú mismo. El crecimiento está en ti. ¿Y cómo sabes que tú vas a crecer de una forma u otra? Pues tienes que conocerte. Tienes que ver quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Entonces tienes que utilizar un instrumento que la tradición te da, que es la astrología. Y la astrología te va a decir quién eres, qué posees, qué límites tienes, hacia dónde te diriges y cuál es tu ancestralidad. No hay otro sistema que te pueda indicar eso. Y de las 5 ciencias sagradas que el maestro plantea, una de ellas es la astrología, la otra es la yoga, la otra es la cábala, la otra es la alquimia,
y la última es la magia. Entonces, todo iniciado, como cuando uno va a la universidad y tiene pues varias materias que aprender, dominar y ser diestro para ser profesional, pues para ser iniciado tienes que conocer las 5 ciencias sagradas, que es la tradición iniciática. Porque ¿qué nos dice el maestro que es la iniciación? Es la preservación organizada de las ciencias sagradas. ¿Y cuáles son las ciencias sagradas? Estas 5 ciencias sagradas. Si tú manejas estas 5 ciencias sagradas, entonces estás empezando tu camino iniciático. Pero se empieza con la astrología, porque la astrología te va a decir quién eres, con qué potencialidades has venido y con qué fuerza o interés tienes tú para avanzar en la vida iniciática. Ustedes saben que la yoga, que es el otro pilar de la astrología, nos habla que hay un parentesco entre la astrología y la yoga. Si la yoga se basa en 7 centros nervofluídicos, y el maestro en el yoga, si ustedes pueden observar, nos habla de esos 7 centros relacionados con los planetas, y al estar relacionado con los planetas nos relaciona con los signos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el zodiaco, o sea, la parte zodioplanetaria está de alguna forma conectado con las ruedas o con los chakras. Y el desarrollo del iniciado se basa en esa fuerza inmensa que se tiene latente en la base de la columna y que ésta tiene que ascender hacia el polo individuo, porque del polo especie tiene que lanzarse hacia el polo individuo. Del Saturno que está en la parte de abajo, que es el plomo, tiene que ascender y transformarse en oro, que esté el sol en la parte del último centro. Entonces, díganme si no es importante conocer la rueda zodiacal, sí, y las ruedas también del zodiaco. Al hablar de las ruedas, estoy hablando de las ruedas o partes arábigas, pero entendidas de una mejor manera y de una mejor forma. Porque yo al tener mi carta astrológica, tengo mis 10 puntos planetarios, lo digo así porque uno tiene que poseerse para luego liberarse. Tú tienes que poseer los 10 puntos planetarios y los 12 signos. Para tener la libertad, primero tienes que poseer. Primero tienes que ser para luego tener, no solamente parecer. Entonces, cuando tú tienes tus 10 puntos planetarios enlazados cada uno de acuerdo a su destino en los signos del zodiaco, tienes que hacer rodar cada uno de ellos. Y cuando tú haces rodar, estás haciendo direccionar, estás haciendo direcciones. Ustedes saben de que tenemos 12 casas astrológicas. En este zodiaco vamos a aprovechar para poner las 12 casas astrológicas. Que esto es bien conocido en la astrología. La casa primera, la casa segunda, la casa tercera, la casa cuarta, la casa quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la onceava y la doceava. Miren, el ser humano que representa las 12 casas se abre como una telaraña al universo y capta las energías por resonancia, no por influencia, sino la astrología funciona por alternancia y resonancia. Porque lo que está en el cosmos lo tenemos. Y es por eso que resonamos. Yo tengo a Marte dentro de mí como un impulso, tengo a la Luna como una parte emotiva. Y como también se encuentra en el cielo eso, resueno con ese Marte y esa Luna. Observen las 12 casas en este momento que les he puesto. Entonces, la casa primera, que representa al yo, es la parte física. Si tú tienes al Cordero, pues tú tienes que buscar dónde se encuentra Marte. Y si de repente Marte se encuentra aquí, se encuentra en el signo de la balanza.
Quiere decir entonces que acá tienes una limitación para tu aspecto iniciático. ¿Cuál es? Los demás. La pareja o los enfrentamientos. Porque Marte en el signo de la balanza no está en buenas condiciones, está en su signo de destierro. Lo que quiere decir que para que tú puedas ascender en la escala de la liberación, de la iniciación, ese Marte es el primer obstáculo. Y ese obstáculo está en los demás. Cómo tú reaccionas a la presión, a la instigación de los demás hacia ti. Tu energía puede debilitarse solo confrontándote con los demás, pensando que los demás son tus enemigos y no sabes tú que son tus reflejos. Entonces, tú al ver eso, ya sabes una limitación que tienes que luchar para ser iniciado. Ahora, usando bien las ruedas, yo puedo hacer lo siguiente. Tengo un planeta que representa, vamos a suponer que sea Júpiter, que se encuentre en el Centauro en su domicilio. Usando la técnica de las ruedas, yo voy a hacer de que Júpiter, Marte, se desplace hacia la cúspide de la casa séptima. Y son aproximadamente 5 grados. Entonces quiere decir que Júpiter también se desplazó 5 grados a la cúspide de la novena. Y yo tengo por ahí al Sol. Lo tengo al Sol en el Toro. También se va a desplazar 5 grados. Y va a entrar al signo del Cordero. En ese tiempo, si yo utilizo el sistema ptolomeico, 1 grado, 1 año, quiere decir que a los 5 años, el Sol, que puede representar en mi vida, que está en mi forma de ser, la parte más luminosa y clara, a los 5 años, puedo tener una experiencia muy grata, muy dignificante, que me ayuda a transformar y a superar a este Marte en la balanza. Pero como a los 5 años todavía soy niño, no tengo mucha capacidad de interrelación y de manejo, entonces hago desplazar a Marte unos 20 años. De igual manera, Júpiter se desplaza 20 años y está en un sector que representa el sector de las transmutaciones y transformaciones. Una vez que entre el que me controla la espiritualidad en el mundo de las 8, que es la parte iniciática también, ¿cómo se movió el Sol? El Sol resulta que llega y se pone sobre el ascendente. En ese tiempo, a los 23, 24 años, ese año es clave para mí, porque al hacer rodar 2 planetas que representan el obstáculo, el apoyo espiritual, está siendo dirigido hacia un encuentro propio con mi ser biológico, en donde yo debo aprovechar para ascender. Entonces, en ese año, las fuerzas biológicas, y si yo entro en un estado de trabajo espiritual, pues hay logros importantes y trascendentales. Como esto hecho rodar, se podría llamar las partes arábigas o ruedas, cuando dijimos que el ascendente, o sea, la rueda de la fortuna es el ascendente, vamos a poner aquí la fórmula, ascendente, más la luna y menos el sol, quiere decir de que cuando yo muevo a Marte, la posición de Júpiter, que se ubica en la casa octava, me da una nueva posición del Sol. Si yo comienzo a trabajar con, ya no pongo ascendente, sino pongo la longitud de Marte menos la longitud de Júpiter, me va a dar la longitud del Sol. Y esa fórmula me está indicando en qué año yo tengo que trabajar y duplicar mis esfuerzos, porque es ahí donde tengo un apoyo del cielo para mi trascendencia. Esa forma de trabajar con las ruedas en la iniciación es sumamente importante, porque yo puedo ir haciendo un registro de la energía que tengo yo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo que rastrear ¿a quién?
al regente de mi ascendente. En este caso es Marte. Entonces yo tengo que rastrear en el tiempo dónde va atravesando Marte, porque Marte, el movimiento en tiempo real, va avanzando de signo en signo. Y en un momento del año, del tiempo, yo lo ubico en algún sector, y eso se llama tránsito. Pero más que ubicar el planeta en tiempo real, tengo que ubicar el planeta en tiempo biológico. Yo le llamo biológico porque las direcciones primarias tienen una connotación casi biológica. Hay un fundamento que algunos autores han dado a las direcciones primarias, una relación biológica en comparación con el momento de nacimiento. Entonces yo rastreo a Marte, como sé que un grado es un año, pues a Marte lo hago avanzar un grado un año y puedo estar estableciendo a los 3 años, a los 4, a los 10, a los 15, a los 20, a los 60, dónde se encuentra. Entonces, cada persona, cada hermano, cada transeúnte en la escala de la vida tiene que seguir como un satélite a su regente de su ascendente, porque ese es el punto principal para empezar mi desarrollo. El maestro nos habla de que la fuerza más importante y trascendente en el universo se encuentra en la médula espinal, en la base. Y cosa curiosa de que la base se le llama en la yoga la sagrada kanda, que es como un huevo, ¿no? Un huevo filosófico, un huevo, donde está oculta esa fuerza, como dice en el yoga el maestro, electromagnética, que se llama Kundalini. Es la fuerza de la vida, la fuerza reflejo de lo divino. Mientras no emerja esta fuerza, todo lo que te acontece en el exterior, o sea, en tu vida, tú mismo, tu parte económica, tu entorno más cercano, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus socios, tus transformaciones, tu vida espiritual o extranjero, tu profesión, tus amigos, enemigos, es decir, todo lo que a ti te atañe no tiene la refulgencia de la luz mientras esta fuerza no eclosione. Por eso que en el zodiaco el centro es el centro de poder. Y cuando tú despiertas este centro, ¿por dónde va a ir? No va a ir por las casas que están aquí al lado derecho, arriba y abajo. Tiene que ir por el único lugar fisiológico que tiene, la ruta de la médula espinal. ¿Y dónde está la médula espinal? En el ascendente. Porque el ascendente es tu cuerpo físico. Entonces esta fuerza eclosiona y se dirige al ascendente, impacta en el ascendente o en la médula espinal y te hace un nuevo ser, donde tú ya no vas a observar las cosas que te pasan en la vida de una manera común y corriente. Ya tiene otra connotación. Por eso se dice que para el iniciado las cosas comunes y corrientes ya no son así, son algo más allá. Ya ve las cosas de una forma universal, porque ya tomó contacto con el centro. ¿Y dónde está escondido este centro? Kanda. ¿Y dónde está Kanda? En la base de tu columna vertebral. Por eso que el trabajo iniciático que el maestro plantea es basado en los centros neurofluídicos. El ascenso en la escala evolutiva de la orden del Acuarios es a través del despertar de esta rueda. Mientras va ascendiendo esta fuerza espiritual, va moviendo las ruedas. Ojo, repito, va moviendo las ruedas desde abajo hasta la liberación final que es en el Sahasrara Padma. Pero mientras no haya esta fuerza líquida o electromagnética que pueda mover la rueda está quieta. Es simplemente sistema nervioso y endocrino. El chakra está ahí, latente. Entonces, no es cierto de que yo puedo alinear los chakras con un péndulo, con mi mano o haciendo no sé qué cosas. No, eso es una imaginación. Eso no es así, porque el chakra no está despierto, porque no has despertado la fuerza que produce el movimiento de esa rueda. Solamente cuando eso despierta y asciende,
comienzan a moverse esas ruedas, que son en cierta manera las partes arábigas de tu mundo fisiológico o psicoespiritual. Y de esa manera va produciendo un cambio completamente diferente en cada célula de tu parte, de tu ser. Pero para desarrollar y ampliar y hacer que esto eclosione, se necesita, como el maestro dice, largas purificaciones, un enorme trabajo sobre uno mismo. Eso lo menciona en el Yuga Yoga. Largas purificaciones, un enorme trabajo sobre uno mismo, solo para poner en movimiento a Kanda. Miren, solo para poner en movimiento, o sea, en vibración, ni siquiera para eclosionar. Porque el primer centro, que es justamente Muladhara, el centro de la columna, es el centro donde está toda la fuerza biológica de la especie. Y no es fácil levantar ese centro. Las emociones, la afectividad más densa, pegada, se encuentra ahí. Y una serie de taras que se encuentran alrededor como una cebolla. Entonces, cuando uno tiene experiencias en su carta astral, en la casa segunda, la vida económica, y tiene fracasos y tiene problemas, en la vida emocional, que tiene también fracasos o alegrías, tiene las enfermedades o conflictos con la pareja, etcétera, todos esos elementos de tinieblas, de densidad, lo único que hacen simplemente es empañar y empañar una y otra vez este Kanda y hacer más difícil la eclosión. Por eso que el maestro dice, un enorme trabajo sobre ti mismo y largas purificaciones, porque tienes tú que ir purificando tela tras tela, kosha tras kosha. Tienes que ir manejando cada ambiente que te es adverso. Para darte cuenta y aprovechar el viento a tu favor, tienes que hacer rodar las ruedas. Él dice, y ustedes deben saberlo, en el Yuyo-Yojismo, cuando habla sobre el taro, arot, rota, otar, dice el axioma, vigila atentamente las ruedas del destino y trabaja. Miren, vigilar atentamente, o sea, estudiar, analizar, cotejar, ver dónde se encuentran esos puntos planetarios en mi vida. Vigila atentamente la rueda de tu destino y luego trabaja. Vean cuán importante es la astrología y que en realidad es una rueda sagrada, porque esta rueda me va a permitir hacer rodar también mis centros neurofluídicos y utilizar los dos elementos de los dos pilares de la sabiduría, astrología y yoga. La yoga que me ayuda a comprender y manejar la alquimia, la astrología con la cábala de mano y finalmente la magia, como pináculo en sí de todo este manejo. Entonces, esta fuerza que se encuentra en el centro, Kanda no se encuentra en los signos del zodiaco, es el centro del zodiaco. Y cosa muy interesante y curiosa es que en el arqueómetro, el centro solar lo ponen en la parte, en el punto central de la circunferencia y del círculo. Y esta circunferencia y el círculo solo pueden moverse, solo pueden rotar habiendo trascendido el cuadrado. Mira qué increíble es esto. Dicen la cuadratura del círculo. Cuando uno va del cuadrado al círculo, entonces tiene que conservar la cuadratura del círculo. Pero si uno va del círculo al cuadrado, sería hacer circular el cuadrado. Y es el famoso pi, el 3.1416. ¿Y qué me indica el pi? Simplemente el área de la circunferencia, del círculo, no de la circunferencia. Entonces, este espacio que hay entre Kanda y el ascendente está dado por el pi. 3.1416. Tienes que descubrir tu propio pi. Y eso empieza por el ascendente. Eso empieza por el planeta que rige tu ascendente. Ahora ustedes me dirán, claro, pero yo tengo aquí mi ascendente varios planetas. Sí, pero Maureen de Villefranche, cuando habla de la interpretación astrológica, nos dice que el planeta presente es más importante que el planeta regente. Claro, porque están los planetas ahí, ellos van a tener una función más
más cercano a la realidad. Pero al final, quien maneja incluso a ellos mismos es el maestro del ascendente, o sea, su regente. Y el regente es el que de fondo tiene un dominio sobre esos planetas presentes. Por eso que toda persona, todo candidato a la iniciación en la orden del Aquarius, llámese, como el maestro plantea, el nivel de G-Tools, y esto lo vean ustedes en Hora de Mensajes y en Yu Yoga, debe y tiene que saber astrología. Si no sabe astrología, entonces, ¿en qué estamos? Parecemos, pero no somos. Imagínense, tiene que ser algo real, por eso yo le he puesto acá iniciación real, no especulativa. Manejar la astrología es un estudio largo que hay que hacerlo. Si quieres ser iniciado, tienes que hacerlo. Si no, mejor no seas iniciado y sigue la profesión que tienes, pero ser iniciado implica una devoción a la luz y a la verdad, y empieza con la astrología. Por eso se dice que los cimientos de la tradición iniciática y de la evolución espiritual está en la astrología. Bien, y finalmente quisiera, para que ustedes hagan las preguntas necesarias, cuando hablamos de las partes arábigas, detectemos al planeta que está implícito en esa parte arábiga y si ese planeta tiene que ver con mi ascendente o es mi ascendente, o rige al signo de mi ascendente. Entonces yo sí puedo seguirlo. Entonces hay que vigilar al regente del ascendente para encontrar las mejores épocas para un trabajo espiritual, los mejores años. Y eso lo adiciono con el planeta en tiempo real, tránsitos, entonces tengo los mejores momentos y días para hacer mi proceso de trabajo interior, porque el trabajo interior no solo es simplemente darse cuenta de que hay esta fuerza y que tienes que entrar a beberla. Hay un acróstico en la Cábala, hay una operación que se llama Notaricón, que es una forma de acróstico, donde es bien interesante porque dice vitriol, y el acróstico de la B, visite interiore, terrae, rectificatum, occultum lapidum. O sea, visita el interior de la tierra y trabaja en la piedra oculta. ¿A qué se está refiriendo la alquimia ahí? Simplemente a cerrar tus puertas externas y introducirte a tu mundo interno y trabajar ahí. Y una vez que trabajes aquí y encuentres el oro, sales afuera. Y cuando sales afuera puedes alumbrar. Puedes alumbrar y ser guía espiritual, que es lo que que es la misión de ser humanos, ser la luz que alumbra en tanta tiniebla. Pero nunca vas a hacerlo si solo te quedas en la periferia, solo muestras una parafernalia y no tienes nada de sustancia. Y el maestro dice, la sustancia empieza con el despertar de esta fuerza y empieza en tu base de la columna. En el polo especie para transformarse en el polo individuo, en el plomo para hacer oro, en el muladhara para llegar al Sahasrara Padma, al loto de a la flor de los 1000 lotos, a esa energía que es refulgente y que nos hace ver la conexión con el cosmos. Es una experiencia que cada ser humano debe tener en algún momento de su existencia. Bien, hermanos, creo que ya estamos sobre la hora y bueno, pasaremos a algunas preguntas o curiosidades que ustedes tienen. Una pregunta. ¿Sí? Entiendo toda esta parte que comenta sobre las ruedas o partes arábigas. Por ejemplo, a mí no me queda claro, por ejemplo, en el caso voy a poner un ejemplo específico, ¿no? De la rueda de la fortuna. Entiendo la parte de la fórmula, ascendente más luna menos sol, a partir de los 0 grados de Aries. ¿Cuál es la lógica o por qué se utilizan estos tres aspectos? ¿Qué relación tienen? ¿Qué
que los relaciono o me llevan a encontrar la rueda de la fortuna. ¿Por qué el ascendente? ¿Por qué la luna? ¿Y por qué el sol? No sé si me estoy explicando con esta pregunta. Ya casi. Sí, sí, está bien, es bien claro. Es que de los cuerpos planetarios más importantes, lógicamente es el Sol y la Luna. El Sol porque es el centro del sistema solar y la Luna porque es nuestro satélite más cercano. Por eso lo toman a los dos. Y el ascendente porque es el punto en la que me conecta con la Tierra. Y cuando se une el Sol, que en significación universal se llama la luz, y la Luna, el alma, conectado a la Tierra, como que establecen un beneficio a la persona y deformadamente le llaman la rueda de la fortuna, pero no es fortuna económica, es una fortuna o bendiciones que puede tener una persona. Pero eso también hay que tomarlo con pinzas porque ese sol puede estar en mal estado celeste, en destierro, la luna también, ya no habría fortuna ahí. O sea, simplemente es una formulación general, sin una profundización necesaria. Pero usan al Sol y la Luna porque son los puntos planetarios más importantes, según algunos astrólogos, particularmente para mí todos son importantes, y al ascendente porque el ascendente es el punto donde te conecta con la Tierra. Por eso usan los tres. Ajá. Entonces, habría que ver en cómo están este sol, esta luna, este ascendente, para determinar si es rueda de la fortuna o no. Por supuesto, si tú analizas en tu carta y la luna está, por ejemplo, en el signo del escorpión, está exaltado, entonces está bien. Si el sol está en el signo de león, que es su domicilio, está bien. Entonces, estás afortunada bajo otros aspectos en algunas cosas que indiquen las casas donde se encuentren. Pero si la luna está mal, por ejemplo, en el macho cabrío en destierro, y el sol se encuentra, por decirte, en el cangrejo, que no está bien, entonces no hay tal fortuna, hay inconvenientes, hay limitaciones. ¿Está bien? ¿Te he aclarado? Sí, perdón, me queda claro. Si hay alguna Muy bien. pregunta, queridos hermanos, sería el momento. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, sí. Mire, maestro, me pareció muy enriquecedor toda la información vertida, sobre todo con la referencia que hace de la información que el maestro de la Ferrier en su desarrollo como avatar y como misionero del Aquarius, pues tiene, le da bien compartir. Quiero preguntarle algo. El maestro habla acerca de la trascendencia y menciona por ahí una situación en la cual a mí me deja reflexionando porque él dice que hay que trascender el zodiaco mental. Entonces yo quiero preguntarle, maestro, ¿es posible la trascendencia de este zodiaco mental? Aduciendo que usted bien comentaba sobre la transición que hacen todos estos planetas y cerca de 1000 ruedas que se pueden formar y todas las configuraciones, los aspectos planetarios con respecto al tiempo, al espacio, y que estamos ahora pues ligados a esta dimensión espacio-temporal. Yo quiero preguntarle, maestro, ¿es posible esta liberación del zodiaco mental, de acuerdo a su experiencia? Eh, Mire, habría que entender bajo qué enfoque el maestro dice zodiaco mental. Puede referirse a las formas de pensamiento que cada uno tiene, o al mundo mental, que es un plano en la que todos estamos involucrados, con limitaciones o no. De todas maneras, es la función mental. Cuando nosotros registramos nuestra carta astral, la función mental se encuentra en la casa tercera. Ahí me indica cómo pienso, qué apetencias tengo, cuál es mi parte cognitiva, cómo observo las cosas, cómo las interpreto, toda la función mental, humana, específica. Si yo tengo aquí la cúspide en gemelos y tengo a un Mercurio que se encuentra aquí en el Centauro, me está indicando que mi capacidad mental, mi forma mental es muy dispersa y no se alinea con la verdad. Generalmente tiende a tergiversarla, a mentir, por decirlo de forma muy burda. Esa es mi forma de pensar.
¿Puedo trascender eso? Por supuesto que sí, comenzando a concentrar mi mente y tratando de alinear las cosas en verdad. Si yo hago ese esfuerzo, ese trabajo enorme, entonces estoy superando mi zodiaco mental. Y si Mercurio se encuentra en la casa novena, entonces estoy logrando aspectos que me van a permitir vislumbrar una trascendencia. Pero si yo no hago nada, sigo con esa forma de pensar dispersa, mentirosa, engañadora, truculenta. Entonces, ¿cómo va a surgir un nuevo ser? Ese zodiaco mental de esa persona la está atrapando en el mundo de las formas. ¿Es posible? Sí, porque el maestro dice, vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. O sea, tienes que trabajar sobre ti mismo, tienes que hacer el esfuerzo de sentarte, meditar, concentrar tu mente y siempre hacerte, digamos, el voto de decir la verdad en cuanto te cueste o te es difícil. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, porque para eso es la iniciación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es el zodiaco mental, pero cada uno tiene su zodiaco mental. Y hay que investigar qué es lo que tengo en la mente, pues. ¿Cómo hago? Comienzo a trabajar sobre mi casa tercera, qué cosa hay allí, qué planetas encuentro, con quién está desarrollado. Si ese Mercurio se encontrase en la casa 12, pues yo tengo una forma de pensar que me lleva siempre a guardar cosas, a tener secretos, a no exponer las cosas en una forma abierta o a disimulos, o tengo sentimientos de culpa, entonces tengo que trabajar sobre eso. La astrología me da caminos más concretos para decir, mira, tienes esto, por lo tanto trabaja sobre tu zodiaco mental. Bien, yo creo que te aclararon un poco, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias, así es. Maestro, tenemos unas preguntas en el chat. Comenta Miriam, lo comprendo. ¿Cuántos años enfocado le llevó a usted para ser astrólogo real, no aparente? También comenta ella misma, ¿podemos a través de la astrología y la disciplina transmutar nuestros destinos? Y por último, también ella pregunta, muchas gracias, todas estas dimensiones espacio-temporales son aceptables positivamente. ¿Son en los buenos momentos o afortunados? Está preguntando. Bueno, empezaré por la segunda que indica, sí se puede trascender, porque el ser humano tiene un factor básico que es la voluntad. Y esa voluntad hace que su libre albedrío comience a crecer en contra de su determinismo. O sea, hay la posibilidad, pero tiene que hacer ese enorme esfuerzo para hacerlo. Si no lo hace, entonces el destino se cumple ciegamente tal como está escrito cuando naciste. Pero sí se puede trascender. Y quizás a veces no se puede trascender limitaciones externas, pero sí la reacción que tienes ante esas limitaciones externas. ¿Mm? Bueno, a mí me llevó muchos años pues, conocer la astrología, ¿no? He estado por lo menos unos 30, 40 años, desde que entré a la Gran Fraternidad Universal y decidí que el maestro Renal Ferrer sea mi guía espiritual, ¿no? Bien, muchas gracias. En cuanto a la última pregunta que ella hace en relación, no sé exactamente qué es lo que ella se refiere, dice, todas esas dimensiones espacio-temporales son afectables positivamente, son en los buenos momentos, afortunados. Yo creo que las dimensiones, algo más o menos le entiendo, las multidimensiones están en todo momento como un campo unificado conectadas. Depende cómo uno se abra a esa vibración. Si yo en un momento dado estoy en una sintonía espiritual bastante mística, entonces estoy aperturando a una multidimensión muy alta, ¿no? Pero si estoy en una etapa muy depresiva, entonces estoy en una dimensión baja. Es de acuerdo a cómo tú te sintonizas para conectarte con las multidimensiones. La dimensión de la felicidad, que son las partes más elevadas de las multidimensiones, pues cuando tú estás alegre, feliz, estás conectada y aprovechas la energía de esa zona, de esa dimensión. ¿Bien? Muy bien, maestro. Queridos hermanos, no sé si hay alguna otra duda con el maestro Mario, sería el momento, estamos en tiempo todavía. Muchas gracias, maestro. Soy Miriam. Gracias por sus respuestas. Muy amable. Gracias. Ok, está bien.
¿En dónde lo podemos encontrar? ¿En qué redes? ¿Cuáles serían sus redes sociales? Si nos quisiera compartir, para que los queridos hermanos de manera personal, si quieren consultarlo, ¿en dónde lo pueden encontrar? Si nos comparte, por favor. Bueno, pueden encontrarme en Facebook con Mario Talavera Dávila o Cosmobiólogo Mario Talavera también. Y al respecto de las ruedas zodiacales, tengo un libro que está en Amazon, que son las partes arábigas, que ustedes pueden ya bajárselo. Está explicado con mucho más detalle. Es un libro de cerca de 300 páginas, en donde está todo desarrollado con imágenes y dibujos que pueden ampliar un poco sobre el tema, específicamente en las partes arábigas o ruedas astrológicas. Pues muchas gracias, maestro Mario, de verdad, fue algo muy enriquecedor, muy nutritivo. Nos quedamos todavía con deseos de conocer más sobre este tema tan interesante. Pues, ¿qué más? Me gustaría que próximamente nos vuelva a estar aquí con nosotros, enriqueciéndonos. Quiero decirles que el maestro Mario, pues, está recién llegado de Europa y con todo ese esfuerzo, cansadito, pues está aquí presente compartiéndonos su saber, lo cual te agradecemos infinitamente. Muchas gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias. Y quiero pedirle a nuestro querido maestro Mario Talavera, desde Perú, si nos cierra esta charla con un pensamiento, algo que nos quiera recomendar, que una enseñanza, le voy a agradecer muchísimo. Adelante, maestro. Que las fuerzas del universo coagulen en nuestro corazón y en nuestra mente aquella semilla innata de nuestros ancestros, la vida, la luz y la esperanza, y que la paz pueda extenderse a toda la humanidad en todos los planos. Muchas gracias, maestro. Hermoso pensamiento. Gracias a todos, queridos hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la charla. Chao. Pax. Buenas noches, Pax. Buenas noches, para todos. Pax. Buenas noches, Pax. Pax. Muchas gracias.